8:17 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV y ya está con nosotros nuestra compañera Gabriela Peroso para ponernos en perspectiva con esos temas que son noticia, que están en el tapete. Hola Gaby, buenos días, bienvenida. Buenos días, Marjorie. Buenos días a toda nuestra maravillosa audiencia. Nuevamente aquí, como todos los jueves. Gaby, si te parece, me gustaría que empezáramos hablando por eso que se ha mencionado sobre la flexibilización de algunas sanciones hacia Venezuela, empresas petroleras y, por ejemplo, Repsol. Se habla de ampliar un acuerdo de petróleo por deuda con Venezuela bajo la aprobación incluso del gobierno de los Estados Unidos. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de eso. Sí, Marjorie, efectivamente, desde 2019 han venido surgiendo una cantidad de sanciones justamente por la actuación que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro en no permitir elecciones libres, en reprimir, en seguir teniendo presos políticos. Esa política se mantuvo desde 2019 y fue escalando poco a poco. A partir de la llegada de la administración de Joe Biden y tras una cantidad de análisis que se hicieron incluso en el Congreso de Estados Unidos, diferentes organizaciones no gubernamentales, se ha dicho que el proceso de las sanciones contra un país que vive en dictadura no puede ser eterno, no puedes mantener todas esas sanciones por un tiempo indefinido porque al final eso se revierte y termina impactando a los venezolanos. ¿Qué ha pasado y cuál es la postura que tiene Estados Unidos y por qué entonces podría venir esa nueva autorización desde Estados Unidos hacia dos empresas europeas? Ellos han asegurado que siguen las negociaciones, que están buscando esas elecciones libres y justas. Ya se hizo un primer intento con la empresa americana Chevron, que ya exporta directamente petróleo desde Venezuela directamente a Estados Unidos sin pasar por ningún otro punto, tiene que ser completamente directo y la ganancia que se obtiene de esa transacción va a pagar la deuda que tiene Chevron, que ha venido acumulando en los últimos años por una cantidad de temas comerciales que no vienen al caso acá. Estados Unidos es el que maneja todos esos permisos, es decir, las sanciones no se levantan del todo, sino que Estados Unidos, que impuso esos castigos, empieza a crear también una batería de excepciones para que ciertas cosas puedan ocurrir. Por ejemplo, el año pasado, antes de noviembre, Chevron ni siquiera podía reunirse con funcionarios de PDVSA para discutir cualquier asunto. Habían sanciones y no podía, ellos solamente tenían que permanecer en los pozos y no hacer absolutamente nada, sino mantenerlos, ni siquiera operativos, mantenerlos en las condiciones mínimas. En el caso de la petrolera Repsol, que es de España, y Eni, que es de Italia, se han venido haciendo de manera tímida algunos swaps. Los swaps son intercambios de petróleo por productos relacionados al combustible, a todo el tema de hidrocarburos. En algunos puntos, durante la administración de Donald Trump, incluso esos intercambios también se paralizaron. Habían muchas críticas que, por ejemplo, esos intercambios permitían que hubiese energía en los hospitales, que hubiesen insumos en todo el sector salud. Sin embargo, eso se prohibió por algún tiempo y luego, a través de esas excepciones, se podía entonces sortear sanciones relacionadas a eso. Perdón que sea tan larga la explicación, pero creo que es importante hacerla. No, ¿Qué va pero a es pasar? necesario, totalmente. Sí, ¿qué va a pasar ahora? Eni y Repsol le presentaron al gobierno de Estados Unidos, o bueno, a los que manejan esas sanciones, que son el Departamento del Tesoro indirectamente el Departamento de Estado, le dijeron, tenemos otra vez el tema de Ucrania y Rusia. Rusia ya no está dando la misma cantidad de petróleo a varios países europeos, se lo está vendiendo a China porque Rusia ahora también está sancionada. Y existe esa escasez. Veíamos el año pasado al presidente Macron, por ejemplo, de Francia, decir que Estados Unidos tenía que, Venezuela tenía que volver al mercado petrolero mundial. Hay una serie de conversaciones, hubo una serie de propuestas y lo que se dice, a pesar de que es una información en exclusiva de Reuters y ellos mismos dicen que no pudieron hablar ni con PDVSA, ni con las petroleras, ni con la gente de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, ellos aseguran que se está creando una autorización para que estas dos
la italiana y la española, saquen petróleo de Venezuela, vaya directamente a Europa y a cambio se dé combustible, gasolina para los venezolanos. Se dice que esta misma semana podrían llegar 330.000 barriles de nafta relacionadas a todo el tema de combustible que serían recibidos por Petróleos de Venezuela. Así por lo menos lo reseña Reuters. Esto en la práctica, ¿en qué se traduce para los venezolanos? Que podría haber un suministro más regular de gasolina en varias estaciones del país. Esto llegaría al Cardón, al oriente del país, y hay que ver qué va a pasar poco a poco con estos acuerdos. Pero ya con esta autorización se ve la línea que sigue Estados Unidos con respecto al régimen de Nicolás Maduro. Es decir, en teoría, como esto está ocurriendo, se deberían estar avanzando en las negociaciones a puertas cerradas, porque esta vez no se ha hecho absolutamente nada público, en lo que sería la mesa de negociación, que ya no sé si llamarla de México, porque bueno, hay una cantidad de Sí. actores, yo me imagino que Noruega sigue involucrado como el país neutral, pero yo creo que lo que va a venir es que se van a dar estas excepciones a los europeos, quizás a otras empresas norteamericanas como Chevron, e incluso se podrían crear excepciones para Petróleos de Venezuela, porque Petróleos de Venezuela sigue siendo sancionado, como está el Banco Central y una cantidad de, de empresas venezolanas, pero para que todo esto ocurra, también tienen que haber ciertas autorizaciones a los venezolanos. Esto obviamente va a levantar roncha y va a preocupar a muchos, hay por ahí algunas opiniones ya. Gaby, por un lado se ha generado esa matriz de opinión de que la economía venezolana se ha visto afectada por el tema de las sanciones. Por el otro lado se ha dicho que los expertos en materia petrolera han señalado que si no se hacen importantes inversiones dentro de la industria sería imposible aumentar su producción. Y por el otro queda el tema del diálogo. ¿Qué piensas tú que pueda pasar si todavía ese diálogo entre ambas partes no se ha reactivado como tal? Sí, con respecto a la primera parte de tu pregunta, el tema de las sanciones obviamente ahogó al régimen de Nicolás Maduro durante un tiempo. ¿Qué pasa con esas sanciones? Las sanciones, en primer lugar, la industria petrolera venezolana no está destrozada por las sanciones. Venezuela dejó de producir de 3 millones y cayó a 700.000 barriles porque no hay mantenimiento de los pozos, porque la corrupción es asquerosamente grave y porque hubo un mal manejo gerencial de la industria. Las sanciones vinieron después y hay pruebas de eso. Obviamente el tema de las sanciones hace que Nicolás Maduro no mande el dinero directamente a países que actúan de manera transparente, sino que lo haga a través de Irán, a través de Rusia, y eso llegue a África, a Turquía, a una cantidad de naciones que están aquí. Lo que han dicho los que analizan las sanciones es mejor que Venezuela comercie de manera legal todo ese petróleo porque al final eso se devuelve a los venezolanos. Cuando lo hacen a través de Irán y Rusia, iraníes y rusos están ahí, no hay un impacto local importante a la economía de ese sector y obviamente es peor para el pueblo venezolano. Con respecto al tema de las sanciones, allí podría, para que no sea una opinión personal, podría apuntar lo que ha declarado Elliot Abrams, quien acaba de hacer un nuevo artículo de opinión, quien fue el enviado especial para Venezuela por parte de Estados Unidos y quien fue uno de los autores de esta batería de sanciones. Él dice que tiene mucha preocupación porque Estados Unidos de alguna manera está fingiendo demencia, está asegurando que Nicolás Maduro va a actuar de buena fe y en teoría va a dar esas garantías electorales. Para él, lo que ocurrió en noviembre, de dar licencias a empresas norteamericanas, eso no se ha traducido en garantías democráticas para los venezolanos. Entonces él dice, si eso no se ha traducido en garantías para los venezolanos, ¿cómo ahora vas a autorizar a otras empresas más? Ahí entonces viene el tema económico versus el tema político. En el tema económico, hemos visto que durante el 2022 los números mejoraron de cierta manera, que si eso es una burbuja que solo se vio en los pozos petroleros, eso puede ser una realidad, pero cuando entra dinero del petróleo, cuando hay producción, cuando hay trabajo, cuando hay empleo,
obviamente hay un beneficio económico que termina cayendo en los venezolanos de una u otra manera. En el tema político, ciertamente no se ha avanzado, porque si te pones a revisar, acaban de escoger un Consejo Nacional Electoral y eso lo apuntaba él, en donde está Elvis Amoroso, que es una persona sancionada por Estados Unidos y que fue el contralor y estuvo en la posición en donde se hicieron las inhabilitaciones políticas de los que más chance tienen de ganar las primarias. Entonces, es un contrasentido. O sea, la persona que sancionó a los que democráticamente quieren combatir contra Nicolás Maduro, ahora va a ser el rector del Consejo Nacional Electoral, que debería ser el ente más imparcial de todos. Cuando tú lo ves así, tú dices, esto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, el tema de la negociación, si no avanza, no entiendo por qué se siguen dando concesiones. Yo me imagino que esas concesiones se van a anunciar prontamente porque ojalá se quite la inhabilitación a María Corina Machado, a Enrique Capriles Radosky, a Superlano, que son las tres personas que están inhabilitadas, y bueno, se revise el registro electoral, se movilice la inscripción, se habla de que más de 3,5 millones de venezolanos se podrían inscribir hoy para votar en esas elecciones y nadie está moviendo nada para que eso no ocurra. Obviamente esa juventud va a votar en contra de Nicolás Maduro y no les conviene. Entonces es un equilibrio muy malo. Yo espero que esos anuncios se den, si también se están dando los anuncios de flexibilización de sanciones, porque es importante, porque si no, ¿qué sentido tendría darle algún beneficio al régimen de Nicolás Maduro? Ojo, él ha hablado del tema de Alex Saab y del dinero que hemos venido hablando de Naciones Unidas. En Naciones Unidas también está tratando de promover la ayuda humanitaria a través de esos intercambios y de dinero petrolero. Entonces, si ellos siguen en esa posición, obviamente no van a avanzar y entonces allí no entenderíamos la política norteamericana. Entonces, es muy complicado porque no nos sabemos el cuento completo. Incluso esta información que da Reuters es de fuentes confiables, pero ella no logra una confirmación oficial en donde cada uno de los actores involucrados dé declaraciones específicas. Sí, se va a permitir hasta aquí y no va a haber intercambio de dinero en efectivo a Nicolás Maduro, y las condiciones mínimas y básicas que se dieron, por ejemplo, con las empresas norteamericanas que ya han sido autorizadas desde el mes de noviembre. Bueno, esperemos a ver qué resulta sobre este tema. Probablemente el tema económico sea una prioridad para el gobierno de Estados Unidos. Pero volviendo a la realidad de este país, en este caso la realidad política, quisiera que nos presentaras tu análisis o tu perspectiva periodística sobre lo que ha ocurrido con este caso que se le sigue al expresidente Donald Trump. Ya hay una fecha para el juicio, el 4 de marzo del año 2024, un día antes de estas elecciones preliminares del llamado supermartes que tú nos comentabas la semana pasada. Quisiera que habláramos un poco sobre por qué fijar como fecha un día antes de este día tan importante para el partido. Bueno, es que aquí el tema, y eso es lo que reclama la defensa de Donald Trump, es político, porque si bien supuestamente es un caso ante la justicia, al final tiene implicaciones políticas directas. Entonces, aseguran que no puede el calendario dañar de una manera permanente la candidatura de quien se opone al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por eso él habla de interferencia electoral. En Estados Unidos el proceso tiene como dos etapas. En primer lugar, la escogencia de ese candidato en unas elecciones primarias, que no necesariamente son internas, porque en algunos estados, recuerda que aquí cada estado es como un pequeño país, porque este es un gobierno federal, pero en algunos estados solamente votan los republicanos, en otros hay un poco más de libertad de que voten otras personas, pero se escoge primero al que va a ser el contrincante del partido gobernante, que es el demócrata, o bueno, dependiendo de cómo vaya eso. En este caso va a ser así. Eso se hace en una serie de elecciones que se van haciendo en cada uno de esos mini países, en cada uno de esos estados. Sí. El supermartes tiene 15 estados en donde están la mayoría de los grandotes. Está, por ejemplo, California. Ese es un día súper importante y esa semana es súper importante porque al final es la que le da el brillo a los candidatos. Ellos a veces hasta visitan 3 localidades en un solo día. Esa semana. El día de la elección ya no están haciendo rallies porque ya la gente está votando, pero se pasan la semana entera viajando de aquí para allá
para estar con los electores y a reunirse y buscar más dinero y hacer los rallies, que es la especialidad de Donald Trump. Él, en vez de estar haciendo rallies, incluso aquí en Estados Unidos me llamaba la atención, en vez de estar yendo al dry clean, que es como a la tintorería de nosotros, a buscar el traje para estar arregladito el día de la elección, él va a estar en una corte y preparándose para una corte. Incluso hacían la comparación de lo que fue el anterior supermartes para él y toda la cantidad de estados que recorrió antes, durante y después de ese supermartes. Hay quienes dicen que no se va a afectar porque él sigue siendo el líder indiscutible del Partido Republicano. Tiene una diferencia gigante y entonces él no tiene una competencia grandísima porque los demás están muy por debajo de él. Pero al final, esa luz que quiere reflejar en los republicanos también se refleja a nivel nacional. Él allí muestra su poder como candidato ya a esa Casa Blanca. Entonces, hay muchísimas críticas con respecto a esto. Ellos dicen que la agenda personal de él no tiene que afectar la fecha de juicio, pero esa agenda personal también afecta la agenda de los electores. Entonces es muy grave. Aquí lo que hemos visto es que están tratando de acelerar el juicio lo más rápido posible para que haya algún tipo de condena antes de esas elecciones en noviembre. Y eso entonces sí sería grave, porque entonces ahí sí estás utilizando el tema político para tratar entonces de disminuir a un contendor. Ojo, él sigue siendo con la misma fortaleza el candidato republicano y el contendor del Partido Demócrata con serias posibilidades de ganar. Entonces es muy complicado. La semana que viene, el 6 de septiembre, se le va a dar la lectura de cargos en Georgia, que sería ya el cuarto juicio, se va a declarar no culpable y allí hay algo también que es interesante, Marjorie, porque a él lo acusaron con 18 personas más, como si fuera una gran conspiración, como si ellos hubiesen actuado como una banda delictiva de crimen organizado. Pero allí a esos acusados escogieron a gente también de rangos medios que no necesariamente tienen una sólida relación con Donald Trump. Lo que dicen es que están buscando que algunos de ellos cedan y negocien con la justicia americana para que declaren en contra de él o de Rudy Giuliani o de Sidney Powell, que son figuras predominantes en todo lo que sería esa supuesta trama de las elecciones fraudulentas y todo eso. Entonces, quizás hay unos que no necesariamente se declaren no culpables o busquen culpabilidad o se declaren no culpables, pero comiencen a hablar en contra de estos. Y no sé si sería que los delataran, pero de alguna manera el grupo de los afectados podría ir en contra porque imagínate, podrían enfrentar 20 años de prisión, un proceso larguísimo y costosísimo para su familia. Donald Trump lo puede hacer porque en menos de una semana reclamó $7 millones más con la foto policial. Los demás no tienen esas posibilidades. Claro, además de su fortuna personal. Gaby, me llama mucho la atención algo que revelan las encuestas, que si bien la mayor parte de la población, si mal no recuerdo, creo que el 70% reconoce que Donald Trump pudo haber cometido un delito, sigue liderando las encuestas. ¿Qué le dice esto a la población estadounidense? Bueno, las encuestas son muy particulares en este caso, porque el elector incluso va a la parte práctica. Efectivamente dicen, bueno, Donald Trump tiene sus maneras, seguramente ha hecho varias cosas irregulares, pero sienten que la manera en la que se han venido abordando los casos no es justa o esta corriente de Donald Trump ha logrado calar y convencer a la gente de que se trata de una revancha política. Entonces, es muy delicado. La gente como que siente que él cometió delitos, pero tú sigues yendo a la peluquería, al supermercado y la gente te vuelve a decir. Lo que pasa es que yo al final, Donald Trump me caiga bien o no le guste a la gente, la economía con él estaba mejor. Yo siento que a mí me iba mejor en mi negocio y la gente vota por el bolsillo, Marjorie. Esas tienen ya más de 6 meses la administración de Biden tratando de convencer a la gente que la economía ha mejorado, sin duda se ha reducido la inflación, pero el acumulado lo seguimos sintiendo en nuestros bolsillos. Si la inflación subió a 9% el año pasado, ese 9% nadie nos los quitó del precio. O sea, si eran $10, ahora son $19
y eso nadie lo redujo, no es que redujo la inflación y los precios bajaron, se quedó allí y ya no sube de manera tan violenta, pero pagamos el doble, el triple en los productos, en los servicios, la gasolina baja un poquito y vuelve a subir. La gente no siente esa prosperidad económica porque le rinde mucho menos el dinero y obviamente piensa con ese bolsillo y dicen, bueno, si el candidato es Donald Trump, para estar en contra de esto, voy a votar por él. Ojo, no la tiene fácil tampoco Donald Trump porque, lo decía Nikki Haley en el debate, es el político más odiado. O sea, si Joe Biden tiene rechazo, Trump tiene muchísimo más rechazo, pero tiene unos seguidores fervientes que lo van a defender hasta el final. Entonces, allí al final terminan estando en un empate técnico y también muchas personas en las encuestas dicen, muy bien ellos, pero no quiero el rematch, quiero gente nueva, quiero otra política que hable del futuro, porque al final aquí tienes a un Joe Biden que podrían hacerle un juicio político, porque o sea, otro capítulo que va a venir a partir de la semana que viene. Hay serias acusaciones de corrupción, no entendemos cómo 20 millones llegaron a las cuentas de su familia de países como Rusia, Ucrania, China. Ahí tú puedes decir, oye, esto sí hay que investigarlo. Y adicionalmente, un presidente que no lo ha hecho bien porque la gente dice que el país va por mal camino. Por lo menos así lo reflejan y así se siente el estadounidense. Y un Donald Trump, ambos con una edad bastante avanzada, sí, y un Donald Trump con toda esta cantidad de cosas. La gente no quiere más drama, pero inevitablemente creo que ambos partidos están con esos candidatos y no pueden hacer nada, porque como el Partido Republicano saca del camino a Donald Trump, se le divide en dos el partido y se le desmorona. Y los demócratas siempre dicen, ¿a quién más ponemos? Kamala no funciona y los gobernadores creo que se están preparando para una próxima elección y no para esta, para asegurarse ese triunfo. Entonces, es una elección en donde los electores no quieren a los candidatos, pero van a tener que escoger entre uno u otro y están empatados. Gaby, sé que esto no estaba en la agenda, pero como lo decía Sofía Pisani anteriormente, quedó timbrado McConnell. ¿Qué pasó allí? ¿Qué te pareció lo que ocurrió? Bueno, e incluso le estaban haciendo una pregunta fundamental. Le estaban diciendo, usted se lanza a la reelección en el 2026, porque ese es el tema, que hay una crisis de edad y los viejitos no le están dando la oportunidad a las nuevas generaciones, Marjorie, y eso es inconcebible. Hay muchas personas que han sugerido que dentro del Congreso y dentro del Senado estadounidense haya un límite máximo de periodos. Ellos pueden hacerlo eternamente, pueden ser escogidos, no sé, como Ocasio-Cortez, que fue a los 28 y ella podría morirse en la silla dentro del Congreso estadounidense. Realmente una política que tiene que ser tan dinámica en un mundo tan convulsionado necesita políticos que ni siquiera puedan responder porque se quedan frisados, porque la naturaleza humana es así, y sigan allí en el poder. Hay otros que le han preguntado, mira, ¿y te vas a volver a relanzar? Y ellos como si nada, sí, me voy a relanzar. Eso además es una vergüenza. Nos coloca, imagínate, los enemigos de Estados Unidos ven a uno de los líderes del Congreso quedarse frisado, a un presidente que se cae o que tiene que estar de vacaciones larguísimas y no cumplir con todos los compromisos. Todas esas cosas pesan y te dan una debilidad suprema. La política tiene que tomar decisiones incómodas incluso para sus partidos y decir, oye, ya va, ya te pasaste del tiempo. Nancy Pelosi se retiró, o sea, va a cumplir lo que le queda y se retiró. Ese es el deber ser. No puedes quedarte allí y adicionalmente te quedas allí frisado. Seguramente alguien más está haciendo el trabajo por ti, porque eso es lo que está frente a cámaras, pero detrás de cámaras están en donde. Y no le das oportunidad a otra persona que traiga nuevas ideas y construya un mejor país. Así que lamentable, ojalá que esa reforma exista y también que ellos concienticen que la edad da hasta un punto y que tú tienes que sacrificarte y ni siquiera sacrificarte, sencillamente dar paso a otros. Ya estuviste 3 décadas en el poder, ya basta. Disfrutar también de otra etapa de la vida en familia y darle paso a las nuevas generaciones es también válido. Gaby, pero como gracias. eres muy rico, ¿no?
Eso creo que no lo quieren soltar jamás. Yo creo. Vamos a ver cuando estemos viejitas qué estaremos haciendo nosotros. No creo que estén en eso. No, no, no. Por favor. Yo tampoco. Que se nos vaya la señal del aire, Dios mío. Gracias, Gaby. Feliz día, feliz fin de semana para ti. Y bueno, gracias por todas estas apreciaciones sobre estos temas que son noticias. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias. Era nuestra compañera Gabriela Peroso presentándonos sus perspectivas periodísticas como cada jueves. Esto es Buenos Días por BPI TV. Hacemos una breve pausa comercial, tiempo de recargar cafecito y ya volvemos con más información.